Noticentro 1, CMI. Alarma en Cúcuta por maleta con explosivos en el aeropuerto. Cancelan vuelos en Cúcuta y el escuadrón antiexplosivos se hace presente en la zona. De nuevo la inseguridad sacude la tranquilidad de los bogotanos. Un grupo de delincuentes realiza un atraco masivo en el SITP. Choque de dos articulados de Transmilenio deja al menos 11 personas heridas. Alarma en el norte de Bogotá. Un hombre armado ataca a conductores y transeúntes por sorpresa. Preocupante panorama para los jóvenes en Bogotá. Estudio revela que 5 de cada 10 se quieren ir del país. Balacera en Tuluá deja al menos 4 heridos. Fiscal advierte que Andrés Ricci, señalado de asesinar a Luzmeri Tristán, planeaba quitarse la vida. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En este momento, el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta reanuda operación después de permanecer cerrado por 7 horas debido a la alteración del orden público que se presentó desde muy tempranas horas. Vamos a la ciudad fronteriza donde se encuentra nuestro corresponsal Carlos Salazar. Carlos, buenas tardes, ¿qué fue lo que sucedió? Amigos televidentes en todo el país, estamos ubicados muy cerca del aeropuerto internacional Camilo Daza, donde hoy de nuevo los terroristas instalaron artefactos explosivos. Estoy con el coronel, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Carlos Andrés García. Coronel, ¿cómo transcurrió todo esto que puso en zozobra la ciudad durante muchas horas? Se logra la desactivación de un artefacto explosivo, luego de que la vigilancia privada del aeropuerto nos informara. Se activaron los protocolos en el cual nuestros caninos nos dan la señal de alerta. Se procede para que los técnicos revisen parte del aeropuerto. Sobre las 7, 8 de la mañana se hace un ejercicio de contracargas. La maleta contenía un cilindro que contenía también en su interior una sustancia para el nitrato de aluminio como cordón detonante, lo que tiene que ver con detonadores, que son los que inician la explosión, un temporizador. Se logra la neutralización de este artefacto, logrando salvaguardar la vida de los habitantes del barrio del aeropuerto como de la operación aérea. Coronel, ¿a quién se le atribuye este atentado de nuevo? Eso era parte del resultado de la investigación. Estamos en este momento recolectando esa información, tanto la evidencia técnica como física. Esto es lo que ha pasado en Cúcuta y que mantuvo el aeropuerto internacional Camilo Daza cerrado durante 7 horas. Ya en este momento se ha logrado que todo se normalice en la capital del departamento. La información desde Cúcuta para Noticentro CMI con Carlos Salazar. Carlos, muchas gracias. Entre tanto, la inseguridad en Bogotá no da tregua. Un atraco masivo al SITP sacudió la tranquilidad de los capitalinos esta mañana. Angélica Arango, buenas tardes. ¿Qué ocurrió? Muy buenas tardes en estudio y para todos los televidentes. Momentos de angustia y preocupación vivieron algunos ciudadanos cuando estaban en una ruta del SITP, pues los delincuentes ingresaron hasta este vehículo y con armas cortopunzantes los amenazaron para quitarles sus pertenencias. Atención a las siguientes imágenes. Cámaras de seguridad de un bus del SITP registraron el momento exacto en el que 5 delincuentes ingresan al vehículo por la puerta de atrás, intimidando con cuchillos a los pasajeros y exigiéndoles que les entregaran sus celulares. Al huir del vehículo, los delincuentes fueron interceptados en la calle 19 con carrera 17 por la policía, logrando la captura de 3 adultos y 2 menores de edad que portaban 3 armas cortopunzantes y 4 celulares. Tenemos una reducción muy importante, especialmente en este sistema, de más del 25%. Específicamente en lo que tiene que ver con hurtos con armas traumáticas o armas de fuego, llevamos una reducción del 50% y armas blancas llevamos una reducción del 47%. Es importante resaltar que todo esto es gracias a la comunidad que nos informa oportunamente, de igual forma a las cámaras que tenemos en todos los buses de Transmilenio. Los delincuentes fueron trasladados a la URI de Puente Aranda para posteriormente responder por el delito de hurto calificado y agravado. En otras noticias relacionadas con el sistema masivo de transporte, en horas de la mañana se presentó un accidente entre 2 articulados de Transmilenio.
Justo al frente de la estación CAT, ubicada en la avenida NQS con calle 22B, dos buses del sistema masivo de transporte Transmilenio se chocaron en horas de la mañana, dejando como resultado 6 personas heridas. En este momento la policía de tránsito está realizando la investigación de cuáles fueron los motivos. Sin embargo, se tienen que fueron 6 personas las que salieron lesionadas. Se atendió por parte del CRUE, de todas las ambulancias, y ya en este momento tenemos la movilidad normal. La empresa Transmilenio confirmó que ninguno de los heridos fue de gravedad y que a la hora la normalidad en la movilidad se vio restablecida. Cambiamos de tema, pues en lo corrido de este año ya se han presentado 12 feminicidios aquí en la capital del país. El último caso que se reporta es de una mujer de 28 años de edad que fue asesinada por su pareja sentimental en la localidad de Usme. Norma Piñeros, una mujer de 28 años de edad, fue asesinada en la localidad de Usme por su pareja sentimental, Cristian Rodríguez, quien minutos después de atacar a la mujer con un cuchillo, salió a buscar a sus padres para confesarles que había matado a Norma y a entregarles la responsabilidad de su hija de 3 años con el argumento de que no podía cuidarla. Allegados afirman que este hombre es machista, manipulador y agresivo, además de afirmar que esta no sería la primera vez que este sujeto golpeaba y atacaba a Norma. La Fiscalía le imputó a Rodríguez Zambrano el delito de feminicidio agravado, cargo que no aceptó. Un juez de control de garantías determinó que el procesado debe cumplir la medida de aseguramiento en detención de establecimiento carcelario. El delito de violencia hacia la mujer está en aumento en Bogotá. En lo corrido de este año, 12 feminicidios lastimosamente o presuntos feminicidios se han registrado en Bogotá, y esta situación no es solo de la capital. En el país, más de 44.000 casos de violencias basadas en género se han registrado en lo corrido de 2023. Las autoridades recalcan la importancia de la denuncia en cualquier clase de violencia hacia la mujer. Atención a esta información, pues hay preocupación en el norte de Bogotá, en el barrio Cedritos, pues presuntamente hay un sujeto que está atacando a los transeúntes, apuñalándolos. Según las autoridades, este hombre ya había sido capturado, sin embargo en estos días había sido dejado en libertad. Hay preocupación en el barrio Cedritos al norte de Bogotá, pues los vecinos de este sector afirman que hay un sujeto rondando el sector apuñalando a los transeúntes. Las cámaras de seguridad del sector han podido registrar al hombre, que está siendo buscado por las autoridades, pues según las versiones preliminares, el delincuente ha atacado a conductores, motociclistas y transeúntes. En este momento, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Policía Local de Usaquén aseguran que este sujeto ya habría sido capturado hace unos días. Sin embargo, había sido dejado en libertad, pues presuntamente sufre de algunos problemas de salud mental. Finalizamos con esta información, pues en horas de la mañana estuvimos en el aeropuerto El Dorado, revisando las nuevas formas que tienen los delincuentes para traficar y esconder la droga, pues precisamente en estos aeropuertos. ¿Qué encontramos? Están ocultando esta droga en hamacas, en libros, hasta en ropa de bebé. 2 toneladas y 122 kilos de cocaína han sido incautados en lo corrido de este año en los aeropuertos de Colombia. Según las autoridades, los delincuentes cada día se han vuelto más ingeniosos para tratar de sacar o ingresar droga al país. El tema de adheridos al cuerpo, el tema de introducir la droga en el cuerpo como tal, el tema de hacer ingestión y obviamente algunos en el equipaje de mano descaradamente la intentan sacar del país. También en encomiendas. Hay bastante modalidad, ustedes han observado acá mezclados en elementos como hamacas, por ejemplo, en las fibras, también mezclados en otro tipo de sustancias, es decir, dulces, café, lo que busque la gente para sacar droga del país. Llevamos ya de 172 capturados, únicamente en aeropuertos. El aeropuerto El Dorado es el que más aprovechan los delincuentes para transportar la droga. Son los grupos armados organizados que están rotulados de cualquier manera en el país. Hay varios, unos le ponen nombre a un grupo armado organizado e incurren en el error de segmentarlo, pero todo lo que es crimen organizado, el multicrimen como tal, se lucra de esta modalidad. Y es que no solamente la cocaína y no solamente lo que es, porque es la principal incautación que se da. Esos 2 toneladas que le indiqué, es una detectorial de cocaína, sin embargo también incautación de marihuana. Ayer en San Andrés fueron 6 kilos de marihuana que se incautaron en encomienda, en unos paneles de madera que iban para Estados Unidos. Entonces, todo esto hay que seguirlo incrementando para evitar que esta droga salga del país. El Servicio de Policía Antinarcóticos de Colombia está presente en 14 aeropuertos a nivel nacional.
Con esta información me despido desde el occidente de Bogotá. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Angélica, muchas gracias. Y por falta de oportunidades, el 53% de los jóvenes en Bogotá consideran irse del país. Así lo revela una encuesta de Bogotá Cómo Vamos y la red de jóvenes Going Bogotá. Más de la mitad de los jóvenes entre 18 y 28 años en Bogotá quieren irse del país. El 49% de los jóvenes nos manifiesta que no logran acceder a oportunidades de educación después de la etapa escolar. O sea, pues estamos hablando, es casi el 50%, 1 de cada 2 jóvenes. Llama la atención que hoy los jóvenes no quieren emplearse, solo 2 de cada 10 sueña con un trabajo estable. El 44% de los jóvenes que respondieron a la encuesta nos dijeron, oiga, quiero tener un negocio propio. Se calcula que en la capital hay más de 581.000 ninis, hombres y mujeres que ni estudian ni trabajan o realizan actividades informales. La mayoría están ubicados en las localidades del suroccidente de la ciudad. El 60% de las mujeres jóvenes destinan más de 3 horas al día en labores del hogar y del cuidado. Los jóvenes hombres, tan solo el 30% destinan más de 3 horas a labores del cuidado y del hogar. Eso termina siendo una dificultad para las mujeres. El 53% de los jóvenes ha tenido dificultades para estudiar por falta de recursos económicos. Solo 4 de cada 10 logra acceder a la educación superior. El 20% no tiene acceso a Internet en el hogar y el 53% no tiene acceso a un computador. Un porcentaje muy alto de mujeres fueron madres en la adolescencia. Estamos hablando de que el 44% casi fueron madres en la adolescencia. A 7 de cada 10 jóvenes en la capital les preocupa la salud mental y física. La incertidumbre sobre el futuro ha generado que muchos caigan en ansiedad y depresión. En las últimas horas, las autoridades de Tuluá, Valle del Cauca, reportaron un tiroteo que dejó 4 personas heridas. Valentina, buenas tardes. ¿Qué detalles se conocen de este nuevo hecho de violencia? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues como usted lo indica, continúa la ola de violencia en el municipio de Tuluá. En la noche de ayer se presentó un nuevo hecho de sangre cuando desconocidos dispararon contra algunos jóvenes que al parecer se encontraban haciendo piques ilegales a la altura de la carrera 38 con calle 24 de este municipio. En la situación también resultaron afectados algunos vehículos. El alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, hizo referencia a esta situación. En los mal llamados piques, un grupo de jóvenes deambulaba a alta velocidad y fueron atacados por 2 sujetos quienes causaron heridas de gravedad a 2 personas, un joven de 18 y una jovencita de 22, e incineraron 2 motocicletas. Esos llamados piques ilegales se hacen generalmente los martes y jueves y aunque intentemos controlarlo a través de las redes y siendo Tuluá una ciudad grande, pues se citan en distintos sectores que hace complicado su control. El mandatario también hizo un llamado a los padres de familia para ejercer control sobre sus hijos y sus vehículos, pues la mayoría de los participantes de esta actividad ilegal son menores de edad. Y en otra información, detalles reveladores se han dado a conocer en torno a la muerte de la patinadora Luzmeri Tristán. Estos son los más recientes. El primero de ellos corresponde al informe de la necropsia de medicina legal sobre el cuerpo de la deportista, donde quedó evidenciado que presentaba una herida por proyectil de arma de fuego a nivel de la región dorsal y otra herida a nivel del tórax. Para nosotros ha sido muy duro saber que ella trató de defenderse, trató de salvar su vida y desgraciadamente terminó muerta. Otro de los reveladores datos constata que la deportista y Richie sostenían una riña en la vivienda, por lo que ella se refugió en otra habitación. El ahora judicializado trató de entrar, pero no le fue posible, por lo que disparó contra la cerradura con tan mala fortuna que uno de los tiros le causó el fallecimiento a la campeona mundial. Otro de los detalles revelados corresponde a una denuncia a través de redes sociales realizada el 6 de diciembre de 2017 por María del Pilar Jaramillo, expareja sentimental de Andrés Gustavo Richie, presunto feminicida de Luzmeri Tristán. En la publicación en redes sociales, Jaramillo expresa que el empresario la golpeó en múltiples ocasiones. Sabíamos de un tema, pero él lo había negado y demás y decía que estaba mintiendo. No la demanda, no las cosas que han salido de los documentos, eso no teníamos
conocimiento. Finalmente se dio a conocer que el empresario habría premeditado este lamentable hecho, teniendo en cuenta que se halló con un sobre de Manila con lo que sería una carta testimonial, haciendo referencia a un sepelio y la manera en cómo debía ejecutarse, citando que tanto a Tristán como a él tenían que rendirles exequias en la sala en donde se había realizado el funeral de su madre. Las declaraciones de la familia Tristán se dieron durante un plantón denominado Las Queremos Vivas en rechazo a la muerte de la patinadora y los cientos de feminicidios que se han presentado en la ciudad durante los últimos años. Y en otras noticias, continúan los hurtos en la capital vallecaucana en la modalidad de motoladrones. Sin embargo, las autoridades ya logran resultados. En las últimas horas se dio a conocer un video de cámaras de seguridad en el que se observa cómo 3 sujetos a bordo de motocicletas abordan a varios trabajadores que se encuentran a la espera de la apertura de sus lugares de trabajo. Asimismo, en acciones operativas sostenidas para hacer frente al fenómeno delincuencial de los motoladrones en Cali, la Policía Metropolitana capturó a 3 hombres cuyos actos delincuenciales en el barrio La Base habían quedado registrados en videos de cámaras de seguridad. Gracias a la información oportuna de la ciudadanía y al trabajo en vía de nuestras unidades de policía logran interceptar a estos delincuentes que tratan de huir, pero gracias a la pronta acción de la policía se logran capturar. A uno de estos se les incauta un arma de fuego y al otro un arma cortopunzante. Así mismo se recupera ese equipo móvil. Por otro lado, en el barrio San Marcos y después de 7 días de investigación, unidades de policía judicial materializaron la orden de captura contra una persona de 24 años que estaría implicado también en la comisión de un hurto registrado en video a una mujer en el barrio Alfonso Bonilla Aragón y requerido por el delito de hurto calificado y agravado. Y cambiamos de tema porque en las últimas horas fueron interceptadas 3 embarcaciones que transportaban más de 2 toneladas de estupefacientes por el Pacífico colombiano. La primera de estas embarcaciones transportaba 1.082 kilogramos de clorhidrato de cocaína, la segunda lancha movilizaba 964 kilogramos de marihuana y finalmente la tercera embarcación transportaba 362 kilogramos de clorhidrato de cocaína para un total de 2.408 kilogramos de estupefacientes que se transportaban por el Pacífico colombiano con destino hacia Centroamérica. Los 8 tripulantes de estas embarcaciones fueron puestos a disposición de la autoridad competente y con esto se evitó que 54 millones de dólares llegaran a las finanzas de los narcotraficantes. Luisa y televidentes, por el momento esta es la información desde Santiago de Cali. Valentina Villegas para Noticentro 1 CMI. Valentina, muchas gracias. Y en Cartagena, las autoridades capturaron a una mujer por explotación de menores de edad en el centro histórico de la ciudad. Tatiana Rodríguez tiene los detalles. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. De acuerdo a lo señalado por la Policía Metropolitana de Cartagena, los jóvenes eran obligados por su madre de 22 años de edad a pedir dinero a las afueras de restaurantes y establecimientos de comercio. Las autoridades pudieron establecer que la madre de 22 años de edad continuamente se ubicaba a las afueras de restaurantes y establecimientos comerciales en compañía de los menores para que pidieran dinero a los clientes que ingresaban a estos lugares. En el centro histórico logramos la captura de una persona de sexo femenino quien utilizaba a sus 2 hijos para ejercer la mendicidad en el centro histórico. 12 personas han sido capturadas por el delito de explotación de menores de edad durante lo corrido de este año. En lo corrido de este año, 449 niños, niñas y adolescentes han sido puestos a disposición. Entre tanto, los menores de edad fueron dejados bajo protección de la Comisaría de Familia para el restablecimiento de sus derechos. Y en otras noticias se investiga la muerte de un joven de 17 años de edad en medio de un procedimiento policial en el municipio de Mates. Según la policía de Bolívar, los uniformados atendían un llamado de la comunidad, teniendo en cuenta que se encontraban varios jóvenes pidiendo, al parecer, dinero en el lugar. Las autoridades señalaron que se abrió una investigación para tratar que sucedió en el municipio. Por ahora es todo desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Hay alarma en el gobierno nacional por la baja productividad que registra el campo colombiano. Ante gobernadores de la costa atlántica, el director de Planeación Nacional habló de la necesidad de mejorar la productividad y la competitividad agropecuaria. Dijo que en el país hay muchos microproyectos y microfincas con una muy baja producción. El 85% de las pequeñas unidades productoras agropecuarias
no generan 3 millones de pesos, porque son demasiado pequeñas. Plantea mejorar la productividad agropecuaria y que el tamaño óptimo de la finca genere los 3 millones de pesos que debe producir la unidad agrícola familiar. 71% de los productores están en fincas de menos de 5 hectáreas ocupando el 3% del área. Entonces esas fincas tan pequeñas, Colombia llegó a una fragmentación de fincas. Manifestó que en el Plan Nacional de Desarrollo se plantea la atención de la ocupación ilegal de territorios en zonas rurales del país que generan violencia. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. Indignación en Antioquia por policía que le disparó a un perro. Ya volvemos. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención porque el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, llegó al Palacio de Nariño para reunirse con el presidente Gustavo Petro. Gerardo, muy buenas tardes. ¿Qué se sabe hasta el momento? ¿Es Luisa? Hola Luisa Fernanda, buenas tardes. La reunión entre el presidente de la República, solicitada por él, con el fiscal general Francisco Barbosa, acaba de concluir aquí en la Casa de Nariño. Por el momento no hay registro fílmico ni fotográfico y tampoco detalles de lo que hablaron estos dos dirigentes del país. Uno, el del Ejecutivo, y el que preside el ente acusador. Se reunieron solamente los dos en el despacho del presidente de la República. Recordemos que antes ha habido 3 reuniones diferentes, siempre en medio de tensiones entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa. 2 de ellas, cuando el presidente solicitó que fueran liberados miembros de la primera línea, y otra en desarrollo del proceso de sometimiento de bandas criminales a la justicia, los diálogos dentro de la incluida y llamada paz total. Allí el fiscal manifestaba que él era defensor de la paz, del Estado de Derecho, y advertía sobre ciertas inconsistencias que decía tenía la Casa de Nariño al solicitar el aval para poder negociar el sometimiento a la justicia de esas organizaciones criminales. Pues bien, esta cuarta reunión que se da desde el 7 de agosto, cuando Gustavo Petro asumió como jefe de Estado y se posesionó aquí en la Casa de Nariño, pues se da también en medio de tensiones. Las tensiones propias por el fiscal general de la Nación, desatadas con la información que da de un posible atentado que sería fraguado por el ELN desde Venezuela en su contra, y también contra otros dirigentes como María Fernanda Cabal del Centro Democrático y el general excomandante del Ejército Nacional Eduardo Zapateiro. La información que se tiene es que la reunión cuarta que tienen el presidente Gustavo Petro y el fiscal Barbosa es que es de carácter privado, y por el momento no va a haber declaraciones aquí sobre el contenido de la misma, que duró cerca de 45 minutos. En la emisión central de Noticentro 1 CMI les contaremos lo que logramos averiguar sobre esta nueva reunión, la cuarta, entre Petro y Barbosa. Desde la Casa de Nariño, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1 CMI. Gerardo, muchas gracias. Y un nuevo caso de presunto maltrato animal se presentó en Caldas, Antioquia, durante un procedimiento policial. Un policía disparó contra un perro tras ser atacado por el animal. Hernán Muñoz nos amplía la información. Hernán, buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. La policía se defendió y dijo que el uniformado actuó en defensa personal. Sin embargo, su comportamiento ha sido rechazado por algunos habitantes de esta zona ubicada en el sur del Valle de Aburrá. En esta calle de la vereda La Chuscala de Caldas, municipio del sur del Valle de Aburrá, 2 policías llegaron para adelantar un procedimiento de rutina. Un hombre intimidó a los agentes y ellos, en su aparente defensa, le apuntaron con sus armas de dotación. Y en medio de la tensión, un perro se lanzó contra uno de los uniformados y lo atacó en su pierna, pero allí ocurrió algo inesperado que hoy es objeto de críticas. Uno de los agentes le disparó al animal. La institución se defendió. Dentro del ataque, uno de nuestros hombres reacciona con su arma de dotación, causándole heridas al canino. Este es trasladado de forma inmediata al centro veterinario, donde es atendido satisfactoriamente. Según la institución, el perro fue llevado al veterinario y ya está fuera de peligro y con su familia, mientras que el uniformado recibió 5 días de incapacidad por el ataque del animal. Y atención a este caso que nos llega desde el municipio de Burrao, en Antioquia. Un puma fue hallado muerto en las últimas horas
y al parecer, según lo han confirmado en las últimas horas las organizaciones ambientales, fue envenenado. Sus 3 cachorros quedaron deambulando por distintas calles de esta zona ubicada en el occidente del departamento de Antioquia. Organizaciones ambientales le han pedido a las autoridades que se investigue y se castigue a los criminales. Por ahora, el cuerpo del animal será trasladado hacia una zona forense para evaluar las causas del envenenamiento. Vamos a terminar precisamente con noticias aquí de la ciudad de Medellín. Esta es una noticia de última hora, mucha atención. Se reporta un accidente de tránsito en la autopista norte en sentido sur-norte. Un ciclista falleció y otro más resultó herido en las últimas horas. En este momento hay un cierre parcial sobre la feria de ganado y al parecer estos 2 jóvenes iban pegados a un vehículo de servicio público. Por lo pronto esta es toda la información que reportamos a esta hora de la tarde. Desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Feliz fin de semana. Hernán, muchas gracias. Y tras la muerte del papá de alias Castor, jefe de la banda Los Costeños, se llevó a cabo un consejo de seguridad en el Atlántico para adoptar medidas especiales que permitan contrarrestar la escalada de violencia que se podría presentar entre bandas criminales. Jorge Castro desde Barranquilla nos informa. Jorge. Luisa, muchas gracias, muy buenas tardes. Los operativos se concentran principalmente en los municipios del noroccidente del departamento del Atlántico, pero también en el área metropolitana de Barranquilla, en donde está el fuerte de las operaciones de estas bandas criminales, los Pepes y los Costeños. El doble homicidio en zona rural del municipio de Tubará, en el que murió Jorge Eliezer Díaz Agames, papá del jefe de la banda criminal Los Costeños, obligó a las autoridades a adoptar medidas especiales de seguridad en el departamento, temiendo represalias de esa organización criminal. Teniendo en cuenta que ese doble homicidio se desarrolló en la jurisdicción del municipio de Tubará, en el departamento del Atlántico, nos combinaremos y realizaremos unos patrullajes mixtos entre ejército y policía para devolverle la tranquilidad a los habitantes del municipio de Tubará. Incluyen estos planes operativos más policías para Barranquilla y municipios del departamento. Asignando 100 policías para el área metropolitana de Barranquilla para sumarse a todos los planes que se desarrollarán interinstitucionalmente con las diferentes fuerzas que hacen presencia en el departamento del Atlántico. El asesinato del papá de alias Castor se dio en medio de una tregua que habían declarado las bandas criminales de Los Costeños y los Pepes. Y en otras noticias comenzó ya en firme la operación del llamado Riobús, la primera embarcación en donde nos encontramos en este momento que hará desplazamiento en los 22 kilómetros del río Magdalena en la ciudad de Barranquilla en su fase inicial. Hoy han sido cerca de 30 personas que se inscribieron en la página de la Alcaldía de Barranquilla y han comenzado a disfrutar de este paseo por el río Magdalena a bordo de la embarcación Caracalí. Se trata de un recorrido que va a comprender zonas de la capital del Atlántico como la vía 40 en la zona portuaria de la ciudad de Barranquilla, igualmente el área industrial y algunos aspectos a resaltar como el caño adyacente al centro de la ciudad de Barranquilla, también la Ventana de Campeones, que participarán dentro de esta estrategia turística para conocer el río Magdalena aquí en la ciudad de Barranquilla. Noticias desde la capital del Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Los 6 colombianos implicados en el asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio ya están bajo prisión preventiva. Las primeras pesquisas hallaron llamadas entre los detenidos y políticos de Ecuador. Un juez ecuatoriano ordenó el ingreso en prisión preventiva de los 6 colombianos que habían sido detenidos por la policía como sospechosos de ser los autores materiales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, tiroteado a la salida de un mitin el miércoles en Quito. El magistrado optó por el encarcelamiento de los 6 hombres con base en los elementos de convicción presentados por la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos.
El periodo de instrucción fiscal fijado por el juez será de 30 días de esta etapa del proceso penal contra Andrés Manuel Mosquera Ortiz, José Neider López Itas, Adey Fernando García García, Camilo Andrés Romero Reyes, Jules Osmin Castaño y John Gregorio Rodríguez. Entre tanto, las autoridades colombianas, ecuatorianas y con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos avanzan en las investigaciones. Llama la atención que los señalados sostuvieron llamadas telefónicas con al menos 3 políticos de Ecuador, de los que aún no se conocen sus nombres. Las autoridades de seguridad de los 3 países sostuvieron una cumbre virtual. En ella identificaron plenamente a los implicados y recabaron tener material probatorio, entre los cuales cuentan 4 teléfonos celulares incautados y reporte de llamadas telefónicas con supuestos políticos de Ecuador. El terror sigue azotando a Ecuador. Una de las candidatas a la Asamblea Nacional sufrió un atentado en el país. Stephanie Puente sufrió un atentado mientras conducía un carro en el que estaba acompañada de su papá y de un colaborador de la campaña. Los hechos se presentaron en la ciudad de Quevedo, cuando un sujeto se acercó al carro, amedrentándola y golpeando el parabrisas con un objeto similar a un arma de fuego, diciéndole que se detuviera. Tras el hecho, las autoridades señalaron que Puente está bien y que no sufrió ninguna lesión. Estados Unidos felicitó a Colombia por su estrategia antidrogas durante un encuentro entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena. Blinken resaltó que la región enfrenta un gran reto por cuenta del fentanilo. Destacó que la lucha antidrogas es un esfuerzo que requiere de trabajo conjunto y destacó la historia que ha tenido Estados Unidos con Colombia para frenar el tráfico de distintas drogas, como lo es la cocaína o heroína. Un nuevo ataque yihadista mató a 20 soldados del dictador Bashar al-Assad en Siria. Hombres armados tendieron una emboscada a un autobús que transportaba a soldados sirios en el este del país, matando a al menos 20 personas e hiriendo a otras. Se cree que este ataque fue llevado a cabo por miembros del grupo Estado Islámico, cuyas células durmientes en partes de Siria todavía llevan a cabo ataques mortales a pesar de su derrota en 2019. Volodymyr Zelensky anunció el cese de todos los responsables regionales de reclutamiento tras identificar casos de corrupción. El mandatario aseguró que el sistema debería ser gestionado por personas que al parecer han aceptado sobornos en tiempos de guerra. El presidente ucraniano explicó en su mensaje que en la actualidad se han abierto diligencias por corrupción contra 112 oficiales en centros de reclutamiento, mientras que existen sospechas contra 33 de ellos. El saldo de muertos en Hawái creció a 55 personas. Informan que fallaron los sistemas de alerta y que hay pueblos enteros reducidos a cenizas. Los residentes de Maui que escaparon desesperadamente de las llamas, algunos a pie, se preguntaron por qué el famoso sistema de alerta de emergencias de Hawái no les alertó cuando el fuego se acercaba a sus casas. Los registros de gestión de emergencias de Hawái no muestran indicios de que se activaran las sirenas de alerta antes de que un devastador incendio forestal matara al menos a 55 personas y arrasara a una ciudad histórica. Hawái cuenta con el que el Estado describe como el mayor sistema integrado de alerta de seguridad pública al aire libre para todo tipo de peligros del mundo, con unas 400 sirenas colocadas en toda la cadena de islas para alertar a la población de diversos desastres naturales y otras amenazas. César, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan la lista de Eric y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!